Ok. Bueno, pues vamos a empezar con el primer webinario en castellano. Como Andy ya comentó, este es el primer webinario de una serie de tres que está prevista sobre ruido sísmico ambiente. Un poco para poner las cosas en contexto, esta iniciativa salió de Susan Beck de la Universidad de Arizona durante un workshop que IRIS organizó en Santiago de Chile sobre observatorios geofísicos o Geophysical Research Observatories, como queráis traducirlo, en América Latina. Y con la idea de hacer una tomografía de ruido ambiente a escala continental. Entonces, el primer paso es que cada red, cada país haga su tomografía regional y después ponerlo todo junto para hacer la tomografía en escala continental. Entonces, un poco para involucrar a más gente que no pudo asistir a ese workshop en Chile, estamos haciendo esta serie de tres webinarios. También mencionar, antes de empezar ya con la presentación, que tenemos previsto reunirnos de nuevo en Costa Rica el año que viene durante la asamblea de la Comisión Latinoamericana y Caribeña de Sismología de la IASPE, con lo que si estáis interesados en este tema y en uniros al proyecto, pues estaremos ahí. Bueno, hechos los preámbulos, voy a empezar con la presentación. El título es Tomografía de ruido sísmico ambiente en la región nordeste de Brasil y me gusta comenzar con esta fotografía. Esto es un batólito en Serra Caiada, cerca de Natal. Si algún día tenéis ocasión de ir ahí a visitarlo, veréis que hay un cartel que dice que son las rocas más antiguas del continente sudamericano. Hay gente que lo discute, pero es simplemente para enfatizar que estamos en la zona de escudo precambriano, escudo estable, en una zona relativamente o tectónicamente tranquila. De la forma que he organizado la presentación, voy a hacer una breve introducción sobre el marco tectónico de la zona y los datos que estoy utilizando. Y después dividí el resto en tres partes, una sobre funciones de Green, donde voy a hablar del preprocesamiento, de la correlación cruzada y del apilamiento, en el cual es usada la ponderación de fase que Martin Schimmel va a mostrar en más detalle en el próximo webinario. Después voy a hablar de velocidades de dispersión, típico de las ondas de superficie, técnica de Fourier múltiple. Aquí trabajamos con datos o con velocidades de grupo y hablar un poco más en detalle sobre el control de calidad que usamos en ese trabajo. Y finalmente ya la tomografía de ruido, no voy a dar muchos detalles, es el Fast Marching Surface Wave Tomography de Nick Rawlinson, pero sí quiero comentar con un poco de detalle sobre la función objetiva, la regularización y también después ya mostrar los resultados en la provincia Borborema. Por cierto, me olvidé de mencionar que este trabajo fue el trabajo de máster de mi alumna, Rafaela Díaz, y que estáis también en estrecha colaboración con Martin Schimmel en el Instituto de Ciencias de la Terra Jaume Olmera de Barcelona. El trabajo ya fue publicado en Pure and Applied Geophysics el año pasado. Bueno, empiezo con una transparencia de texto, las odio, pero a veces es un mal necesario. Y es simplemente para presentar lo que es la provincia Borborema. Es definido como un dominio estructural limitado por la cuenca del Parnaíba al oeste, el cráter de San Francisco al sur y el margen continental al este y norte. Hay dos aspectos que están siendo debatidos sobre la provincia Borborema. Un aspecto es sobre la estructura precámbrica. Todo el mundo está de acuerdo que es un sistema orogénico complejo, fuertemente afectado por procesos de deformación metamórficos y magmáticos durante la orogenia brasiliana, eso no hay problema, pero cómo esta deformación ocurrió, si es en escala litosférica o supracrustal, es ahí donde está el debate. Y la otra parte es sobre la evolución más en el Cretáceo y Cenozoico, en referencia al volcanismo que hay presente en la provincia y el levantamiento del Plan Alto. Entonces, para poner imagen a ese texto,
La provincia de Borborema es esta zona que está encuadrada aquí en rojo, es exactamente la esquina del continente y, como ya mencioné antes, tiene la cuenca del Parnaíba. Aquí es una cuenca intracratónica inmensa de 1000 kilómetros por 1000 kilómetros aproximadamente, el cratón San Francisco aquí abajo, y aquí hay una serie de cuencas marginales consecuencia de la separación entre África y Sudamérica. Podéis ver, esta es la zona en verde, es la provincia de Borborema, tiene esas líneas ahí en negro, esos son zonas de cizalla, que es donde está el origen de ese debate. Haciendo un zoom ahí más en detalle en la provincia de Borborema, podéis ver que hay esas zonas de cizallamiento, están en toda la provincia, y el debate está en el hecho de que cómo es que son interpretadas, ¿no? Hay el modelo de amalgamamiento, supongo que sería traducido así, que considera que esas zonas de cizallamiento están separando bloques que tiempo atrás eran tectónicamente independientes. O sea, antes de la formación de Gondwana estaban los diferentes crátons, y en el océano que los separaba habría como una serie de fragmentos continentales, microcontinentes esparcidos en ese océano. Cuando hubo el amalgamamiento, todos esos pequeños fragmentos fueron juntados en la provincia de Borborema. Y las zonas de cizalla representan los bordes de esos pequeños fragmentos. O sea, según esta interpretación, las zonas de cizalla serían zonas de cizalla en escala litosférica que separarían los diferentes bloques. Pero aún así hay voces discordantes, hay gente que piensa que la provincia de Borborema es un único bloque tectónico desde hace 2 billones de años, y que, aunque esas zonas de cizalla tienen origen en la orogenia brasiliana, son estructuras supracrustales, o sea, la deformación ocurrió en escala supracrustal, con lo cual esas zonas de cizallamiento no se extenderían a profundidades mayores. En cuanto al volcanismo, han sido identificados hasta 3 episodios de volcanismo. Hay diques toleídricos de Sierra Mirim, de 120-140 millones de años, que son esas líneas verdes que podéis ver aquí, bordeando esta zona que es conocida como la cuenca Potiguar. El volcanismo alcalino de Cabo, un poco más reciente, de origen incierto, aunque parece que tiene origen en el manto superior. Y finalmente este volcanismo alcalino a lo largo de la línea Macao-Queimadas, de 93 a 7 millones de años. Y este volcanismo aquí, esto es el archipiélago de Fernando Noroña, es también volcánico, que tiene, o sea, son 2 líneas ortogonales. Esta línea en particular, la Macao-Queimadas, no tiene una progresión temporal bien definida, pero hay solapamiento entre estos 2 volcanismos. Y finalmente el levantamiento cenozoico, eso es un mapa topográfico. Esto aquí es lo que se conoce como el planalto de Borborema, y ha habido varios estudios y varios debates sobre cuál es el origen de ese planalto. Uno de los primeros modelos sugirió que podría haber una pluma debajo del planalto de Borborema, y eso fue propuesto en base a la distribución de esfuerzos radial en el planalto y a su superposición con ese volcanismo, pero estudios recientes parecen desconsiderar esta hipótesis. Hay modelos de células de convección en pequeña escala para explicar ese surgimiento y ese volcanismo, y otros modelos. En fin, en cuanto a los datos que estoy usando o que usamos para esta tomografía, podemos decir que este es un buen momento para sismología pasiva en el nordeste de Brasil. Tenemos una red permanente de monitoramiento, que son esos triángulos en azul que podéis ver aquí en el mapa. Son estaciones de banda ancha, 16 en total. Aquí tenéis una fotografía de una de ellas. Este es el panel solar, GPS, dentro de la caja está el registrador, un Regtec 130 y la batería. Y aquí tenemos el sensor de banda ancha, un Regtec 120 Observer y un acelerógrafo. Entonces esas estaciones están operando desde 2011, finales de 2011, y tienen vocación permanente. Además de esta red de monitoramiento, hay otras redes temporales de banda ancha,
Por ejemplo, estas en azul es una red temporal que fue instalada en 2007-2009, aunque dos de esas estaciones en Pau dos Ferros aquí y en Sobral aquí todavía están en funcionamiento, o sea, tienen casi una década de datos. Hay estas aquí en púrpura, que fueron instalados por Marcelo Assunção en la Universidad de San Paulo por un periodo de 2 años, creo que fue 2002 a 2004. Estas en verde fueron instaladas por un año, en 2012-2013. Y finalmente tenemos aquí esta estación en amarillo, RCBR, que es la estación de la red global GSN, que lleva décadas en funcionamiento. Los triángulos en rojo son estaciones de periodo corto que fueron instalados también de forma temporal y que no fueron usadas en el estudio de tomografía. O sea, todas las estaciones de banda ancha, aproximadamente unas 35 o 40, no recuerdo el número exactamente, son las que fueron usadas para la tomografía de ruido que voy a mostrar a continuación. Bueno, vamos a hablar de funciones de Green. No sé si Martin dará más detalles de eso en el futuro, pero para los que no están familiarizados con este asunto, la tomografía de ruido se basa en el hecho de que la correlación cruzada de una señal que se propaga entre dos puntos es proporcional a la función de Green entre esos puntos. Y uno de los trabajos que me ayudó más a entender esa observación es un artículo de Wappenaar et al. 2010, tiene un tutorial fantástico sobre ruido ambiente. Y básicamente lo que muestra es hacer el análisis unidimensional. Tenemos aquí un frente de ondas impulsivo, sería una delta, y un medio unidimensional con dos receptores, en A y B. Entonces, cuando ese frente pasa por A, crea una delta centrada en T igual a T sub A, y cuando pasa por B, crea una delta centrada en T igual a T sub B. Los tiempos serían los tiempos de propagación entre la posición de A y la posición de la fuente. C, aquí sería la velocidad de propagación. Como la función de Green es definida como la respuesta del medio a una delta, podemos decir que esas deltas serían la función de Green entre la fuente y A y entre la fuente y B. Entonces, si hacéis los cálculos rápidamente en un papel y calculáis la integral de correlación entre estas dos funciones, el resultado es una delta centrada en xb menos xa dividido por c. Eso es el tiempo de propagación entre A y B. O sea, haciendo la correlación cruzada entre esas dos señales registradas en A y en B, lo que obtenemos es la señal que se generaría si la fuente estuviera situada en A y se propagara hacia B. Entonces, esta es la base de la recuperación de la función de Green a través de la correlación cruzada. Si en vez de tener una fuente impulsiva tuviéramos una fuente con ruido, con una función temporal, digamos, de n de t, lo que tendríamos aquí es n de t convolucionada con esa delta, n de t convolucionada con esa delta, y aquí tendríamos esa misma delta convolucionada con la autocorrelación de la función fuente del ruido. Continuando con ese trabajo, muestra también una situación más real en la cual tenemos varias fuentes de ruido. ¿De acuerdo? Eso es el caso con los datos reales. Tenemos varias fuentes de ruido situadas en varios locales. Y lo que muestra aquí es, continuando con el medio unidimensional, si tenemos dos frentes de onda propagándose de izquierda a derecha por un lado y de derecha a izquierda por el otro. Entonces, la respuesta en A sería una delta en T sub A debido al primer frente y una delta en T sub A' debido al segundo frente, y en B tendríamos una delta en T sub B debido al primer frente y una delta en T sub B' debido al segundo frente. Entonces, lo que muestra es que si hacemos la correlación cruzada de esas deltas, obtenemos en realidad 4 deltas. Una en T sub B' menos T sub A', que sería la respuesta de este frente de onda propagándose desde B hasta A. Otra en TB menos TA, que sería la respuesta de este frente de onda propagándose de A para B, y esas dos otras deltas que de hecho serían respuestas no físicas. Ahora, él también enfatiza que cuando ponemos aquí la función fuente del ruido, si asumimos que esa función fuente del ruido está descorrelacionada, esa delta sería la autocorrelación de una fuente, esta delta estaría convolucionada con la autocorrelación de otra fuente, y estas dos deltas estarían convolucionadas o tendrían la convolución cruzada entre las fuentes entre la función fuente y una fuente de ruido y la otra, que como se asume desaparecerían de la función de Green.
Entonces, él eso lo ilustra numéricamente como un experimento numérico. Eso sería una serie temporal pues, de ruido, superposición de dos frentes viajando en direcciones opuestas, con las fuentes de ruido descorrelacionadas, y podéis ver que cuando hacemos la correlación cruzada recuperamos la función de Green simétrica. Eso sería propagándose de izquierda a derecha, y esa I se llamaba de parte a causal, propagándose de derecha a izquierda. Sé que he ido muy rápido con esta parte. Para quien esté interesado más en los detalles de la parte más teórica que sustenta la correlación de ruido, aconsejo encarecidamente dar una leída a este tutorial. Entonces, yendo ya a la parte más práctica sobre el preprocesamiento o sobre el cálculo de las funciones de Green con datos reales, aquí estoy mostrando un ejemplo con una estación de la provincia de Borborema, LP05. En primer lugar, decimamos los datos a 10 muestras por segundo para reducir el tamaño de los archivos y filtramos entre 0.01 y 1 hercio, básicamente porque estamos interesados en la parte de onda de superficie y no necesitamos una tasa de muestreo superior. Y después la parte que quiero explicar con un poco más o que quiero enfatizar más es la normalización. Entonces, como podéis ver aquí, trabajamos con segmentos de un día. Esto va desde 0 hasta 86.400 segundos. Y en este caso en particular, para el día 22 de enero de 2013, tenemos que hay un par de terremotos registrados en esa estación. Claro, lo que interesa es correlacionar el ruido. Entonces, de alguna forma, tenemos que eliminar esos dos eventos de nuestra serie temporal. Entonces, una de las formas que se ha propuesto es lo que se llama normalización de un bit, que básicamente consiste en agarrar esta serie temporal y si la amplitud es positiva, darle un valor 1, si es negativa, darle un valor menos 1. Este sería el resultado. Claro, ahí pues desaparece en el dominio temporal ese evento. Por otro lado, si vamos al dominio frecuencial, esto es la transformada de Fourier de esta serie y esta sería la transformada de Fourier de esta serie, es el espectro de amplitud, vemos que en el dominio frecuencial las cosas no han cambiado mucho. Entonces ahí se propuso también que sería interesante, en vez de hacer la normalización en el dominio temporal, es hacer la normalización en el dominio frecuencial. Entonces sería cuestión de agarrar esta serie temporal, calcular la transformada de Fourier, poner una amplitud 1 en todas las frecuencias y conservar la fase original. Entonces, haciendo la transformada inversa con la amplitud normalizada y la fase original, eso debería ecualizar el espectro de frecuencias. Si hacemos eso, vemos que ahí todavía se ven un poco esos dos eventos, con lo cual nuestra aproximación fue hacer ambas normalizaciones. O sea, en las series temporales de un día normalizamos en el tiempo, normalizamos en la frecuencia y trabajamos con la serie temporal resultante. Esa es la serie temporal original y esa es la serie temporal que resulta de la normalización en el dominio temporal y en el dominio frecuencial. Y ahí sí podemos ver que esos dos eventos han desaparecido completamente. Entonces, tendríamos la situación de series temporales de un día de longitud calculadas o obtenidas en varias estaciones y tenemos que empezar a hacer las correlaciones cruzadas de esos segmentos de un día para todos los pares de estaciones posibles. La correlación no tiene ningún secreto, es la correlación cruzada clásica de toda la vida. Aquí tenéis la integral de correlación. Esa estrella significa complejo conjugado, pero estamos trabajando con series reales, entonces sería f de t simplemente. Donde hay un poco más de elaboración es en la parte de apilamiento, porque para cada par de estaciones podemos tener varios meses de datos. Entonces, para cada segmento de un día, esos meses de datos se cortarían en segmentos de un día. Para cada segmento de un día calcularíamos la correlación cruzada y después haríamos un apilamiento de todas las correlaciones cruzadas con segmentos de un día. Y ahí es donde usamos ese apilamiento ponderado con la fase instantánea, que tengo la seguridad Martin va a explicar con más detalle en el próximo webinario. Y básicamente es un peso de coherencia. O sea, esa parte aquí de la ecuación sería el apilamiento punto a punto de toda la vida. Lo que se hace es
crear la serie temporal, calcular la serie analítica añadiendo una parte imaginaria que es la transformada de Hilbert de la parte real y calcular cuál es la fase de esa serie temporal compleja. Eso sería lo que se llama de fase instantánea, serie phi sub j, y a partir de esa fase instantánea se construye una serie temporal nueva con amplitud unidad, que sería esta exponencial que veis aquí. ¿De acuerdo? Eso sería para cada traza o para cada correlación cruzada de un día. Cuando se hace el apilamiento de esta señal de fase, lo que se obtiene es que el valor es cero cuando la interferencia, cuando las fases son incoherentes, y que es máximo cuando las fases son coherentes. Entonces, haciendo el producto de esta ponderación de fase con la serie temporal original, lo que se está haciendo es enfatizar dentro de la correlación cruzada esas porciones que son coherentes y eliminar las porciones que son incoherentes. Sé que es difícil entender eso apenas dando un vistazo a la ecuación. Además, yo como buen español entiendo hablar rápido, pero para tranquilizaros, Martin Schillmann la próxima semana hará una explicación más detallada sobre esa ponderación de fase. Lo que sí quiero mostrar es el efecto de usar la ponderación de fase y de no usarla. Esto aquí estoy mostrando la correlación cruzada ya apilada con un mes de datos para dos estaciones o para dos pares de estaciones, NBP, NBPS, NBL y NBPI, distancias de unos 500 kilómetros aproximadamente. Esto es con la ponderación de fase y eso es sin la ponderación de fase. Y da para ver que el señal con la ponderación de fase está mucho más limpio que sin la ponderación de fase. Otra cosa interesante de estas correlaciones cruzadas que estoy mostrando es que son bastante asimétricas. O sea, la señal en la parte causal es mucho más fuerte que en la parte acausal. Eso es debido a que simplemente la magnitud o el tamaño de la fuente de ruido en el este, en el Atlántico, es mucho más fuerte que la que viene del oeste, o sea, del Pacífico, ¿no? O sea, es un problema de simplemente localización de la provincia de Borborema, que estamos justo en la esquina con el Atlántico. De todas formas, esa no es una señal que queremos despreciar. Y entonces lo que hacemos es el apilamiento, usamos la parte causal y la parte acausal. O sea, básicamente con nuestras correlaciones cruzadas hacemos un time reversal, o sea, cambiamos t por menos t, eso dobla el número de funciones de Green y hacemos un apilamiento con las funciones de Green originales y con las funciones de Green con el tiempo invertido. Y eso incluso mejora más el apilamiento. Entonces, este es el resultado de las funciones de Green. Podéis ver aquí que aparece tanto en la parte acausal como en la parte causal. Esto es para un total de 333 funciones de Green, si recuerdo correctamente. Estos son todos los pares de estaciones, o sea, las trayectorias de rayo para uniendo todos los pares de estaciones de banda ancha que usamos en la provincia de Borborema. Y aquí claramente el señal está apareciendo. Entonces, esto es digamos, el producto final de esas correlaciones cruzadas y de ese apilamiento. Si vamos ya a la parte más de velocidad de dispersión, una de las cosas que hay que entender es que cuando se hace esa correlación cruzada, la parte de la función de Green que primero emerge del ruido es la parte de onda de superficie. Aquí podéis ver, por ejemplo, una de esas funciones de Green, no recuerdo ahora la distancia, filtrada para distintas bandas de frecuencia. Y como podéis ver, los periodos largos se propagan más rápidamente que los periodos cortos. Eso es un fenómeno conocido como dispersión que, como la mayoría de los que estáis escuchando sabréis, es un fenómeno característico de las ondas de superficie. O sea, lo que estamos recuperando con esta correlación cruzada en realidad es la parte de onda de superficie de la función de Green. La forma que yo entiendo por qué eso ocurre es porque el ruido ambiente está dominado por el microsismo. Esto aquí es el espectro de ruido de la estación de Tucson, en Arizona, y estos dos picos aquí están relacionados con el que se llama el microsismo. El microsismo es generado en el interior de los océanos debido a tormentas. Esos cambios de presión de las tormentas se propaga por el agua hasta el fondo oceánico y entonces se propaga a través del fondo oceánico hacia los continentes, y esa forma de propagación es de onda de superficie.
Entonces, si esa la señal de ruido es onda de se propaga como onda de superficie, es lógico que al calcular la correlación cruzada lo que recuperamos sea también la onda de superficie. A partir de ahí, el análisis de tomografía de ruido sísmico ambiental es exactamente lo mismo que para una tomografía de ondas de superficie de terremotos. Calculamos la dispersión, se puede calcular velocidad de fase, se puede calcular velocidad de grupo. Nosotros trabajamos con velocidad de grupo, en concreto con el modo fundamental de la onda Rayleigh, con lo cual hicimos apenas correlaciones con el componente vertical, que es donde se registran mejor las ondas Rayleigh, y hicimos el análisis típico, que es la técnica de filtraje múltiple. Esa técnica consiste en filtrar la serie temporal con un filtro gaussiano centrado en una frecuencia, calcular la envolvente y entonces obtener la velocidad de grupo dividiendo la distancia epicentral por el tiempo del máximo de la envolvente, que se puede demostrar matemáticamente que es la velocidad de grupo. Entonces estos gráficos lo que muestran es esas envolventes para varios periodos. O sea, si hiciéramos un corte vertical aquí a 10 segundos, por ejemplo, y lo pusiéramos de lado, lo que veríamos es la envolvente para el señal filtrado a 10 segundos. En el eje vertical, en vez de representar tiempo, lo que hacemos es dividir el eje temporal o dividir la distancia epicentral por el eje temporal y transformar ese eje temporal en un eje de velocidad. Entonces, el máximo de la envolvente, que es esta línea aquí, ya da directamente la velocidad de grupo. Entonces, esto aquí es la curva de dispersión. Eso sería para ese par de estaciones, OCBR, PFBR, distancia de 171 kilómetros. Este ejemplo aquí es para mostrar que eso no siempre funciona, ¿de acuerdo? Este ejemplo por aquí en TNBit y NBMA no se ve una curva de dispersión clara, entonces, lógicamente, esos casos ahí fueron desconsiderados de nuestro análisis. En cuanto, quiero hablar ahora también un poco sobre el control de calidad. Para el control de calidad lo que hicimos fue calcular las funciones de Green apilando varios volúmenes de datos. Esto es, por ejemplo, para 10 días, 20 días, 31 días y medir la curva de dispersión para cada una de ellas. Lo que vemos es que realmente la función de Green parece estabilizarse ya con solamente 20 días y vemos también que la curva de dispersión, por lo menos hasta 20 segundos, es bastante instable, incluso con un apilamiento de tan solo 10 días. Las diferencias empiezan a aparecer a partir de 20 segundos. Eso puede ser consecuencia de que estamos en la zona que ya no es de microsismo, con lo cual la amplitud es menor y necesitamos más tiempo para recuperar esas velocidades, o puede ser también un efecto de campo cercano, porque se recomienda calcular las curvas de dispersión para distancias epicentrales de por lo menos 3 longitudes de onda. Si aquí aproximamos la longitud de onda multiplicando 3.2 por 20, eso serían unos 64 kilómetros, 3 longitudes de onda serían unos 180, la distancia epicentral es de 147, lo que significa que esta zona aquí ya empieza a quedar un poco fuera de esa zona de 3 longitudes de onda. Este es el mismo control de calidad para una distancia mayor, ya de unos 600 kilómetros, y vemos que las curvas de dispersión son bastante estables, por lo menos hasta 25 segundos. Seguramente consecuencia de que estamos ya con distancias mayores y entonces el criterio de 3 longitudes de onda se aplica en un rango de periodos mayores. Y finalmente, esto ya sería para 1200 kilómetros o 1186 y vemos también que incluso con 10 días la curva de dispersión ya es bastante estable. Entonces, el criterio para seleccionar los periodos en la tomografía fue, en primer lugar, no superar nunca los 20 segundos para estar seguros de que estamos dentro de la banda de frecuencias del microsismo y también controlar de que estemos dentro de ese criterio de 3 longitudes de onda. Otro cálculo que se puede hacer como control de calidad es calcular las funciones de Green para distintos periodos, porque las fuentes de ruido cambian a lo largo del año y medir la curva de dispersión. Esto es para este par de estaciones, para enero, junio y octubre. Vemos que en enero y octubre son bastante parecidas. En junio alguna cosa no funciona a partir de los 20 segundos, de nuevo. Y esta es para otro par de estaciones. Aquí las diferencias son un poco mayores, estas aproximadamente 0,1 km por segundo, que es un error típico de velocidades de dispersión.
Y entrando ya en la parte de tomografía de ruido, de nuevo, la parte de tomografía no es diferente de la tomografía de ondas de superficie con terremotos. Básicamente consiste en dividir la zona de estudio en celdas, y aquí tendríamos una estación y otra estación, en nuestro caso, y bueno, expresar el tiempo de propagación. En este caso sería el tiempo del máximo de la envolvente como una suma de distancia dividido por velocidad, y ahí montar nuestro sistema de ecuaciones y invertir la matriz correspondiente. Esto es un caso súper simplificado. Aquí representé la trayectoria del rayo con una línea recta. Nosotros usamos el Fast Marching Algorithm de Nick Rawlinson, que puede tener en cuenta variaciones laterales de velocidad, con lo cual estamos usando un método de trazamiento de rayos y de cálculo de tiempos de propagación mucho más sofisticado de lo que está siendo mostrado aquí. Lo que sí quiero discutir con un poco más de detalle es la función objetivo. Esta es la función objetivo que se está minimizando. Tiene tres términos. Esto sería el error RMS entre la previsión y la observación. Esto sería lo que se ha llamado el damping, o sea, ponemos un modelo de referencia y queremos que nuestra solución final se parezca lo más posible a ese modelo de referencia. Solo como información, el modelo de referencia que usamos nosotros es una velocidad uniforme de unos 3 km por segundo, que es la media de la velocidad de grupo en la zona que estamos estudiando. Y esto aquí sería una norma de suavidad, que básicamente lo que hace es que las diferencias de velocidad entre una célula y la célula vecina en la tomografía no difieran excesivamente. Entonces, estas regularizaciones, el damping y el smoothing, están controladas por esos parámetros, epsilon y eta, y la dificultad estriba en cómo escoger esos parámetros. Entonces, nuestra aproximación, nuestro abordaje para resolver ese problema fue representar o calcular las curvas de trade-off. Eso es RMS en función de model roughness, que sería el valor de esta parte de la función objetivo, y RMS en función de model variance, que sería esta parte de la función objetivo, y calcular cuál sería cómo muda el RMS en función del roughness para diversos valores del smoothness y diversos valores del damping. Idealmente, nuestra situación sería aquí, tenemos un ajuste perfecto de los dados y un roughness de 0, con lo cual la tendencia sería escoger los puntos que quedan más cerca de esta esquina. Esto, en nuestro caso, da un valor de smoothness de 840 y un valor de damping de 140. Es decir, olvidé de mencionar que estos gráficos muestran tanto, o sea, el resultado de las curvas de trade-off para 20 segundos en negro y para 5 segundos en rojo. Para todos los periodos encontramos que los valores de smoothness y de damping eran aproximadamente los mismos. Otro ejercicio que es interesante hacer es calcular la variación de RMS con el número de iteraciones, un poco para saber cuántas iteraciones son necesarias y si nuestra solución ya convergió. Y en ese caso observamos que aproximadamente 6 iteraciones la inversión ya convergió a una solución estable, y que realmente añadir más iteraciones no mejora mucho, no reduce mucho el RMS. Yendo ya a resultados, estos son las imágenes para 5 y 10 segundos. El rojo es velocidad lenta, el azul es velocidad rápida, el amarillo es la velocidad media, que es 3 km por segundo. Y lo que vemos es una correlación excelente entre las anomalías y la geología en superficie. Las zonas rojas, que serían una velocidad lenta, coinciden perfectamente con esta cuenca, que es la cuenca Tucano, una cuenca de rift aportada, un espesor de unos 12 kilómetros, una cuenca bastante profunda, y aquí con la cuenca Potiguar. Vemos también anomalías de alta velocidad, aquí por ejemplo coincidiendo con el cratón San Francisco, que es una zona más antigua y en principio las velocidades de propagación deberían ser mayores,
y también esta anomalía aquí, justo encima de este lineamiento, es llamado el lineamiento Patos, ¿de acuerdo? Que parece indicar pues, que ese lineamiento está separando dos zonas de estructura diferente. Si vamos para las imágenes de 15 y 20 segundos, lo que vemos es que esas anomalías tienden a desaparecer. Eso hay que entenderlo de la forma siguiente. En las curvas de dispersión, los periodos cortos son sensibles a estructura más superficial y a medida que vamos aumentando el periodo de la velocidad de dispersión, esa velocidad es sensible a estructuras más profundas. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que entre 5 y 10 segundos vemos las estructuras en superficie, son las cuencas sedimentarias y esas anomalías de alta velocidad, y que a medida que vamos aumentando la profundidad, esas anomalías desaparecen. O sea, estamos viendo estructuras supracrustales. Eso en cuanto a las cuencas no es sorprendente, sabemos que son estructuras someras, pero indica también que esta estructura de alta velocidad que vemos aquí sería también una estructura supracrustal, lo que un poco confirmaría la interpretación de la provincia borbenana como un bloque único. Recordad que al principio hablé que había un debate entre si eran esas zonas de cizalla estaban separando estructuras supracrustales o estructuras litosféricas. Este resultado sugeriría que esas zonas de cizallamiento deberían ser interpretadas más como estructuras supracrustales. Ya para ir terminando, es bueno siempre hacer el checkerboard test para ver si tenemos la resolución suficiente para ver esas anomalías. Este es el checkerboard test para la imagen a 5 segundos. Podéis ver que en la zona donde tenemos cobertura de rayos la recuperación de las anomalías es excelente. Entonces aquí lo que se hace es inventar un modelo de velocidades positivas y negativas alternantes, generar un conjunto de datos con la misma cobertura a partir de este modelo y ver si después invirtiendo con los mismos parámetros conseguimos recuperar. En 5 segundos lo conseguimos. A 20 segundos la cobertura de rayos es mucho inferior, con lo cual no podemos resolver anomalías del mismo tamaño, tenemos que ir a anomalías un poco mayores, esto es aproximadamente 1,5 grados de diámetro, y vemos que en esa escala podemos también recuperarlas. Entonces, en cuanto a cobertura, estamos en una buena situación. Es bueno también hacer otro tipo de validaciones, por ejemplo, para ver la robustez de esa anomalía de alta velocidad al norte del lineamiento Patos, lo que hicimos fue quitar exclusivamente el trayecto entre las dos estaciones. Lo que vemos es que cuando quitamos esa curva de dispersión que une estas dos estaciones, la anomalía desaparece. Entonces, esto está indicando que esa anomalía está realmente determinada por esas dos estaciones. Concuerdo, yo quedaría más tranquilo si permaneciera quitando esas estaciones, pero no es el caso. Vemos también otro test que es quitando las estaciones por completo. Entonces, aquí quitamos apenas este trayecto. En este caso, estamos quitando todos los trayectos que unen cualquier estación con esta estación y vemos que no hay mucha diferencia. Eso elimina la posibilidad de que esa anomalía de alta velocidad al norte de Patos sea debido a un mal funcionamiento de una estación, problemas de tiempo, porque si ese fuera el caso, entonces estaríamos viendo una alteración en esta imagen tomográfica también. Ya para terminar, esta es la última transparencia que voy a mostrar. Creo que ya voy a más de media hora hablando. Esto es una comparación entre la tomografía de ruido a 10 segundos que acabo de mostrar y una tomografía de onda de superficie con terremotos. Esta tomografía es parte de una tomografía continental. Estos son los eventos que fueron usados y estas son las estaciones que fueron usadas. Y son terremotos naturales, no es ruido. Entonces, esto es un zoom en esta zona, la misma que estamos estudiando. Y hay que tener en cuenta la escala de colores es diferente, las regularizaciones que fueron usadas son diferentes, pero aún así vemos claramente esa anomalía de alta velocidad en el cráter de San Francisco coincidiendo con la que vemos con la tomografía de ruido y esa anomalía de baja velocidad en la cuenca Tucano que también se observa en la tomografía de ruido. Y lo más tal vez sorprendente es que esa anomalía de alta velocidad al norte del lineamiento Patos se observa también en la tomografía de ondas de superficie
como también la observemos en la tomografía de ruido, con lo cual me da confianza de que eso es una anomalía real, que no es una invención del estudio. Entonces, este es el último slide, apenas unas conclusiones. Creo que podemos decir que la correlación de ruido permitió recuperar la porción de onda de superficie de la función de Green, que las imágenes tomográficas de corto periodo se correlacionan bien con la geología de superficie y que las de largo periodo muestran que las anomalías de superficie no tienen continuidad a mayor profundidad, aproximadamente corteza intermedia. Y con eso termino mi presentación y si hay alguna pregunta, pues voy a intentar responder. So, Andy, I'm done. Great. Thanks, Jordi. So do we have, any questions for Jordi? Preguntas para Jordi? Nobody had submitted anything that I can see, but we certainly have time for questions if anybody has any specific ones that they want to ask you right now. We'll give people just a minute if they want to type anything in. Yep. So do I understand it right? They can write the question. They can type the questions as I am speaking. Oh, there is a question. Entonces la pregunta es, ¿cuál es es de Luis Franco? Y es, ¿cuál es la menor estructura que se puede encontrar con la tomografía de ruido sísmico? Bueno, yo creo, ahí depende de cuáles son los periodos que puedes medir. Entonces nosotros conseguimos medir hasta 5 segundos, que es un periodo bastante corto. Y con eso, vamos a ver si puedo recuperar aquí. Vale, tengo que ir. Pues básicamente podemos ver estructuras de este tamaño, ¿no? O sea, si vamos, tal vez sea mejor verlo en el checkerboard test, pero con esta cobertura y con estas frecuencias, lo que podemos ver son estructuras de aproximadamente unos 100 kilómetros de diámetro. Creo que Rafaela intentó con celdas menores y esta es la celda más pequeña que se puede resolver con fiabilidad. Pero eso depende tanto de la cobertura de estaciones como de los periodos que consigas medir en las curvas de dispersión. There's a few more. Okay, so people... Okay. Vamos a ver ahí la pregunta de Mariano Arnaiz. ¿Cómo podemos tener una idea del alcance en profundidad de la señal? Sé que está el Vertical Resolution Kernel, pero hay otras opciones. Bueno, no sé si hay otras opciones. Yo la que uso es el Vertical Resolution Kernel. O sea, básicamente se trata de calcular la derivada de la velocidad de grupo en función de la velocidad de onda S, que es donde tienes la mayor sensibilidad de las curvas de dispersión, y ver dónde está el pico de esa derivada. En general, lo que se ve es que periodos cortos, por ejemplo 5 segundos, tienen el pico a unos 5 kilómetros de profundidad aproximadamente, y se extiende en una faja de unos 10 kilómetros alrededor de esos 5 kilómetros centrales. A medida que vamos aumentando el periodo, el pico va descendiendo y la sensibilidad del núcleo va aumentando. O sea, por ejemplo, a 100 segundos, si consiguiéramos medir eso con curvas de ruido, tendríamos el pico, creo que es a unos 120 kilómetros, con un rango de sensibilidad de unos 100 kilómetros aproximadamente. Entonces, esa es la forma como generalmente yo atribuyo la profundidad al periodo. Ahora, para tener una idea más fiel de cuál es la profundidad de las estructuras, lo que hay que hacer es invertir las curvas de dispersión para una estructura de velocidad de onda S. Eso sería un paso añadido a
a la tomografía de ruido, a la tomografía de ondas de superficie. Nosotros no hicimos ese paso, pero sí que tengo otra alumna, una alumna de doctorado que usó esos datos de tomografía de ruido, o esos resultados de tomografía de ruido, junto con resultados de la tomografía de ondas de superficie en escala continental, junto con funciones receptoras, para hacer una inversión simultánea de esos tres conjuntos de datos y determinar los perfiles de velocidad en la provincia de Borborema. Entonces ahí la mejor forma de atribuir una profundidad a las estructuras es a partir de una inversión de las curvas de dispersión. So I just keep answering the questions. Yeah, if that works for you, I think that'd be great. Okay. I mean, it's strange because I don't have eye contact with the people that are asking. I'm not sure whether I really answer the question or not. Okay, next one. De Luis Franco. De nuevo. Dice, en una de las primeras diapositivas, dice que la correlación cruzada es proporcional a una señal virtual. ¿Esto es así? ¿Solo proporcional? Bueno, lo de proporcional ya lo puse entre comillas. Lo que quería decir es que la función de Green es básicamente la convolución de la autocorrelación de la función fuente del ruido con la función de Green. Ahí fue un abuso del lenguaje interpretar la convolución como una multiplicación, ¿no? Pero no es, bueno, en el dominio de frecuencias sería así. Pero no, lo que quiero decir es exactamente eso, que la función de Green es la convolución de la autocorrelación de ruido con, o que la correlación cruzada es la convolución de la función fuente del ruido con la función de Green. Marcelo Bianchi. Vamos a ver, aquí el caballero hizo la pregunta en portugués, voy a intentar traducirlo. Dice, ¿usted hace alguna suavización para disminuir el efecto de los caminos entre las estaciones? Que principalmente al sur sus estructuras están alineadas con los rayos. ¿Cómo eso podría ser evitado? A ver, creo que lo que se está refiriendo es, y es una observación bastante pertinente, es que en esta zona, aquí al sur de la provincia de Borborema, que es donde tengo el menor número de estaciones, las anomalías, efectivamente, están alineadas con el trayecto del rayo. O sea, esta anomalía de alta velocidad que se da aquí en el cratón de San Francisco, más o menos está alineada con el rayo. Sí, esta anomalía en particular supongo que sí, que es un efecto de smearing, de difuminación a lo largo del trayecto del rayo. Pero yo creo que esta otra, por ejemplo, aquí, de la vacía de la cuenca de Tucano, no sería el caso, porque en ese caso ya tenemos más trayectos transversales que cruzan esa cuenca y aún así, pues vemos que la anomalía sigue de una manera bastante fiel la morfología o los bordes de la cuenca sedimentaria. Entonces, ¿hay alguna forma de evitar eso? Sí, claro, añadiendo más estaciones y generando trayectos que crucen esa anomalía en el sentido ortogonal. Vamos a ver, la próxima pregunta es de Tatiana Auzaque. A ver si consigo... Ahí. Mi pregunta es, ¿qué test se puede realizar para determinar la resolución vertical? Bueno, esa ya la respondí un poco antes. Es o bien calcular los núcleos de los kernes de resolución a través de la derivada de la curva de dispersión o directamente invirtiendo la curva de dispersión para obtener la estructura de velocidad de onda S. Efectivamente, ya se contestó mi pregunta. Perfecto, bueno, yo la respondí incluso otra vez. Ahí, excelente, ese es Mariano Arnaiz. ¿Y se podría utilizar el resultado del kernel para controlar las profundidades de inversión? No sé si entiendo esa pregunta muy bien. A ver, esperad un segundo porque por aquí ya está oscureciendo y necesito encenderlo. A ver, se podría utilizar
el resultado del kernel para controlar las profundidades de la inversión. Bueno, aquí no estamos invirtiendo por la profundidad. Simplemente esto es una inversión 2D donde lo que se muestra son las variaciones laterales de la velocidad de grupo. Atribuir cada una de esas imágenes tomográficas a la profundidad sin hacer la inversión para la velocidad de onda S necesariamente es cualitativo. Otra pregunta de Tatiana Auzaque. Con respecto al control de calidad usando las curvas de dispersión, ¿qué puede significar una curva de dispersión decreciente? Bueno, eso, una curva de dispersión decreciente. En principio podría ser una zona de baja velocidad. Eso es una posibilidad. Pero eso, para interpretarlo directamente, es mejor trabajar con velocidades de fase. O sea, una curva de dispersión decreciente significa que tiene una parte de dispersión inversa y otra parte de dispersión normal. Yo supongo que eso estará relacionado con una zona de baja velocidad, pero ahora sí, interpretar directamente o visualmente las curvas de dispersión para estructura, pues lo que recomiendo es directamente hacer la inversión para ver qué es lo que sale en el modelo de velocidad de onda S. Otra pregunta de Luis Franco. ¿Qué recomienda? ¿Utilizar solo la parte causal, donde en este caso se ve un mayor aporte de señal de ruido de microsismicidad? Bueno, no es microsismicidad, es microsismo, no es la misma cosa. ¿O utilizar ambas partes de la función de correlación? Yo usaría ambas partes, porque todo es señal. Si son diferentes, significa que las fuentes de ruido son diferentes y son señales independientes, con lo cual yo creo que lo que más consigue aprovechar los datos es hacer el apelamiento con la parte causal y la parte acausal. Y una última pregunta de Olari González. ¿Qué software se utilizan para este procesamiento y si son públicos? Yo creo que sí. Con la parte de cálculo de la correlación cruzada, el software fue proporcionado por Martin Schimmel. Entonces, él está conectado. Tal vez puede enviar así en forma de pregunta si sus datos son o si sus códigos son de libre acceso o no. Tengo entendido que sí. Para la parte de medida de curvas de dispersión usamos el paquete de Computer Programs in Seismology de Bob Herman, que sí que sé que es público, ese no hay problema. Y para la parte de tomografía usamos el Fast Marching Surface Wave Tomography de Nick Rawlinson, que tengo entendido que es también público. Entonces, en principio, todos los códigos que usamos en este trabajo son de libre acceso. Esta es la última pregunta que tenía en la lista. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna alguna pregunta que no haya respondido correctamente o que haya entendido equivocadamente? Ahora es el momento. So Andy, I'm asking everybody if they have any more questions. I went through the whole list. Okay, great. Well, I don't see anything else that's come in. I mean, I think, would you be open to having people write you with questions if they had any more? I see maybe one more from Tatiana. Okay. Not popping up yet. It's one thing you should note. I don't know if this is easy for you to see, but you can scroll through that question list, and as you're knocking them off, you can hit the little icon for the trash bin. That may help clear it out. I don't know if. Okay. Now what are okay. Yeah, there are many more questions, so Okay. probably I was scrolling down, but so okay. There we go. Luis Franco.
Hey, Jordy, are you still there? I can't hear your Sí. audio anymore. El periodo de tiempo de estudio completo o un periodo donde se observa una relativa estabilidad en la función de Green. Bueno, el tiempo que usamos fue limitado a, como hay por... Andy, can you hear me? Yeah, your audio is starting to fall apart. Yeah, sounds like sounds like your internet connection is starting to slow down a little bit. Yeah, I think for everyone else, I don't know if everyone can hear me okay, but there was concern about Jordy's internet connection not being consistent, and I feel pretty fortunate. We got the whole webinar and a good part of the questions done. So perhaps, I don't know if you can hear me, Jordy, but perhaps what we should do is if you have a question that Jordy hasn't asked yet, you can email that to him. I'm sure he'd be happy to answer those. Let me find his email for you all. So I'm going to take it back to my screen for a second. Change that back to me. And then, okay, so folks should be able to see my screen. And if you have any more questions, why don't you try Oh, just, hey, Jordy, are you there? yeah, well, we have an intermittent internet connection around here. So I just I realized that the network was gone and I switched to a different network. Okay. Do you want to share back and you finish the questions, or are you want to try Yeah, that? sure. I'll do that. Okay, let's do that. Okay, so never mind, everyone. We're going to keep going. Okay, so it should be going back to your screen sharing, and then you can just keep doing the questions. Okay. So you can hear me now, right? You sound great. Ok. Entonces, la pregunta de Luis Franco. Vamos a ver si puedo. ¿Dónde tengo la presentación? Ahí está. ¿Qué periodo de tiempo utiliza para la función de referencia de la correlación? El periodo de tiempo de un estudio completo es un periodo donde se observa una relativa estabilidad de la función de Green. Bueno, para el periodo de tiempo lo que básicamente está restringido por el solapamiento temporal de las estaciones. Como ya mencioné, son varias redes instaladas en varios periodos de tiempo. Entonces, el tiempo que usamos depende de cuál es el solapamiento entre las estaciones. Lo que sí vimos, y es un resultado yo creo un poco sorprendente, es que en nuestro caso, con apenas unos días de correlación ya se obtiene una función de Green estable, independientemente del tiempo, del periodo en que la calculamos. Tengo otro alumno, Esteban, que está conectado también al webinario, que está haciendo un estudio de tomografía con la Red Sísmica Nacional de Colombia y en su caso, con apenas unos días de correlación cruzada, no puede recuperar la función de Green, necesita usar meses completos. Entonces, el periodo de tiempo que se necesita usar, eso creo que va a depender mucho de en qué zona están las estaciones y de cuál es dónde están situadas las fuentes de ruido. Olari González, ¿qué límites en frecuencia tienen los programas de altas frecuencias? Aquí te voy a dar una respuesta muy idea. Supongo que eso tendrá a ver con la capacidad de memoria de los programas, porque cuanta más frecuencia, mayor es la tasa de muestreo que necesitas usar, pero todo lo que puedo decir en este respecto es que para una tasa de muestreo de una muestra por segundo, que es lo que usamos para la tomografía de onda de superficie, funcionaron sin problemas. Otra pregunta de Marcelo
Bianchi, el uso de los instrumentos diferentes puede afectar a la obtención de las curvas de dispersión. Por ejemplo, correlación de un Gural con un ST2 ¿funciona? Sí, funciona. Hicimos pruebas quitando o sea, básicamente lo que hicimos fue quitar la respuesta instrumental antes de hacer la correlación para un poco igualar el contenido frecuencial. Lo que vi también personalmente es haciendo la correlación sin quitar la respuesta instrumental, siempre y cuando te restringas a la zona plana de la respuesta instrumental, la función de Green que se obtiene es básicamente la misma que quitando la respuesta instrumental. Pero sí, yo no veo mucho problema en usar instrumentos con respuesta instrumental diferente. Martin Schimmel confirma que sus códigos son públicos. Una última pregunta de Mariano Arnaiz. ¿Existe alguna ventaja, virtud entre hacer tomografía de velocidad de grupo o de velocidad de fase? No sabría decirlo. Yo nunca he trabajado con velocidad de fase. Lo que sí sé es que medir velocidad de fase, por lo general, es más trabajoso que medir velocidad de grupo. Esa es una cosa. No obstante, hay un trabajo reciente de Goran Ekström que está proponiendo una forma radicalmente diferente de medir las velocidades de fase con tomografía en funciones de Green, usando los cruces o los ceros del espectro de la función de Green. Él dice que es un método que inclusive no es de campo lejano, o sea, en principio con dos estaciones separadas unos pocos kilómetros se podría obtener la velocidad de fase de dispersión para 100 segundos, pero yo personalmente nunca he trabajado con eso. Entonces mi respuesta sería, tal vez velocidad de grupo es más fácil, pero eso claramente está determinado por mi experiencia con la medición de velocidad de fase que es mínima. Vamos a ver, Marcelo Bianchi dice, tengo una pregunta más, pero no formula la pregunta, con lo cual entenderé que es apenas una declaración de intenciones. Olay González, ¿qué límites en frecuencia tienen los programas? Bueno, creo que eso ya lo respondí antes, que para mí será más un problema de memoria. Ahí viene la pregunta de Marcelo Bianchi. Ahora sí. ¿El uso de instrumentos diferentes puede afectar la obtención de curvas de dispersión? No sé si estoy repitiendo las preguntas, pero en fin, ya comenté que sí que funciona. Tatiana Ozaque, ¿cuál es el mejor criterio para determinar las muestras por segundo para decimar las señales? No sé si entiendo la pregunta ahí. A ver, ahí. ¿Cuál es el mejor criterio para determinar las muestras por segundo? Creo que entiendo. Bueno, para curvas de dispersión, por lo general, o sea, las curvas de dispersión, por lo general, son determinadas desde 5 segundos es el periodo más corto y 100 segundos, ¿no? O más. Entonces, una muestra por segundo no se sale del criterio de la frecuencia de Nyquist. Entonces, en función, si estás trabajando con ondas de superficie y curvas de dispersión, una muestra por segundo es suficiente. Si vas ya a ondas de cuerpo, que hay trabajos que muestran que con la correlación cruzada se puede trabajar se puede recuperar las ondas de cuerpo, ahí pues supongo que ya tendrías que ir a 20 muestras por segundo, 40 en función de lo que se quiera, de la señal con la que se quiera trabajar. Límites de frecuencia. No entendí muy bien si es una pregunta o es una observación de Olay González.
¿Cuál es el criterio para determinar si la curva de dispersión, esta es una pregunta de Tatiana Uzaque, ¿cuál es el criterio para determinar si la curva de dispersión corresponde a una señal competente? Bueno, eso, a ver, si entiendo lo de señal competente, supongo que la pregunta es si es confiable, ¿no? O sea, si la curva de dispersión está definida por un máximo claro en las envolventes, pues yo tiendo a pensar que esa curva de dispersión viene de una señal competente. Si es un caso como este, donde hay varios máximos pues y mucha dispersión en esa superficie, pues tiendo a pensar que la señal no es competente. Pues un poco el criterio iría por ahí. Para volcanes, esa es una pregunta de Luis Franco, ¿se puede con una red instrumental en campo cercano, entre 5 y 20 kilómetros de distancia de estaciones, encontrar cuerpos a manera de diques a menos de 1 kilómetro? Pues no lo sé. Nunca, tal vez alguien en la audiencia puede responder esta pregunta. Si alguien es consciente de o sabe de un trabajo que trabaje con, que haya hecho estudio de correlación de ruido en esas frecuencias. Lo que sí he visto es correlaciones para ver variaciones en el tiempo de estructuras en volcanes con interferometría sísmica. Ahora, para recuperar la función de Green, pues no lo sé. Es una pregunta en la cual no tengo respuesta porque no estoy familiarizado con el uso de la correlación cruzada para esas estructuras de pequeña escala. Y creo que eso básicamente no hay más preguntas. Andy, I think that you went through the whole list of questions. Great. Yeah, no, that was great. There were the probably the most questions we've had in a webinar in a while. So thank you for handling all those. Um, No problem. so I think we can call it a day. Thank you, Jordy, very much. That was great, and My pleasure. thank you everybody for attending. The next webinar will be on October 14th at 1 p.m. Eastern Time US, and that'll be by Martin Schimmel, who will be presenting on mythology of cross correlation. So if you've signed up for that, great. If you still need to sign up, it's in the original email, and hopefully we'll see lots of people then. All right. Okay. So, yep. So I will finish with the recording, and thanks a lot again, Jordy, and see you all next week.